Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Penúltima tertulia del ciclo, bienvenidas y bienvenidos. Y para hacerles un poco un spoiler de lo que vendrá, dicho sea de paso, el próximo jueves no va a haber tertulia, pero dentro de 2 semanas va a ser la última de la temporada y volvemos hasta el 28 de agosto, o sea, serían más o menos unas 6 semanas. Y vamos a hablar sobre un poco de los redes. Que parece que hay eso, 2 temas distintos, porque yo a Sofi le dije un tema y me dijiste que tú le dijiste otro, es decir, que no está definido, pero el tema es más o menos la música, el tecno y la cultura clave o sí. las radios. Bueno, yo me meto yo digo rave, para mí incluye un poco todo, y al final esta muchacha va a pinchar. Punchis. O sea, nos vamos a quedar aquí. Pinchar. Vamos a intentar. O sea, vamos a intentar terminarlo con una fiesta. Vamos a hacer psicotecno, eso, o tecno, es que tecno no sería. No, esta es la de la próxima. Esta es la de hoy. Hay alguien con TDAH. Estamos presentando la última, que es la próxima. La próxima. Me engañaron, me engañaron. Para hacer un poquito de spoiler de lo que vendrá, y también porque, bueno, normalmente nosotros nos vamos después a tomarnos una cerveza o algo así, ya los habituales lo saben y los que no a veces se suman con nosotros. Entonces, pues para que nos quedemos aquí, que estemos un ratico pues como bailando y hablando también de filopsicoanálisis, que es lo que solemos hacer. Exacto. Y si alguien quiere escuchar, así como para engatusarlo, si alguien quiere escuchar el tecno lacaniano, que venga a la tertulia que... Tecno lacaniano y tecno nietzscheano también. Tecno nietzscheano, bueno, creo que me encuentro la voz de Nietzsche. Pero bueno, aterrizamos a la de hoy. ¿Quién hay nuevo también para presidente? Yo veo pocas caras nuevas, pero... Es verdad, veo caras nuevas, pero que los conocía de otra parte. Bueno, nosotras somos Paola Fernández, que es doctoranda en educación, filósofa, profesora de la Autónoma. Y yo soy Flor Franco, psicóloga, psicoanalista. Tengo muchos trabajos, estoy harta de trabajar. Vengo de trabajar 10 horas y no quiero ni explicar un poco lo que hago. Pero bueno, en fin, ahí lo dejamos. Necesito vacaciones. Si cambiamos el tema al burnout. O también lo obsceno, que es precisamente la sobreexplotación, pero podemos ir a eso. Ya, pero yo me sobreexploto, porque también es verdad que podría hacer menos cosas, pero bueno, en fin, trabajo en un centro público, tengo que ir a consulta, doy clase en un hospital, o sea, es como un poco así ajetreada mi vida y por eso estoy contando los días que quedan para agosto. Y le gusta el rey, así que... De hecho, en el verano solo quiero música. Y bueno, me preguntaba un poco cómo habíamos llegado del tema anterior, que fue la guerra, el por qué la guerra, que hablamos un poco de la carta de esta correspondencia entre Freud y Einstein la vez pasada, a lo cínico, lo absurdo y lo obsceno. En mi opinión, estos 3 significantes para mí son los que mejor definen nuestra época. Ahora explicaremos un poco por qué, o al menos yo, que tengo esa sensación. Pero bueno, me preguntaba un poco de camino hacia aquí el por qué nos decantó un poco en esto el tema de la guerra, más allá que era un tema que teníamos un poco ahí en el tintero, sobre todo lo absurdo. Y bueno, la guerra tiene un poco algo de absurdo, si se quiere, de obsceno, seguro. Y de cínico también. Yo creo que lo que tienen en común estos 3 términos y cómo los podemos relacionar con la guerra, que ahorita obviamente voy a empezar con etimologías, como bien me gusta, es que las 3 de alguna forma, tanto lo obsceno como lo cínico como lo absurdo, borran un poco, desdibujan los límites de lo aceptable, ¿sí? De lo que podemos llegar a coincidir que es aceptable, que es normativo, que está dentro de la línea de los valores, que se adecua a la idea de bien, de alguna forma. Están los límites, está transgrediéndolo desde distintos lugares de enunciación, y la guerra precisamente es un poco desdibujar lo que se supone que deberíamos coincidir como humanos, que sería como, no sé, una suerte de supervivencia o una búsqueda común por subsistir. La guerra parece desdibujar esas lógicas que corresponden a la premisa de la supervivencia, del mantenernos, del perpetuarnos. Y quiero empezar a hablar de etimologías porque me parece que, o sea, son sumamente al lugar. Cínico viene de perro y empezó a desdibujarse, y para los que no sepan, de hecho la palabra viene de quínicos, que significa perruno, y esto viene de un señor bastante importante en la historia de la filosofía que se llama Diógenes de Sinope, no confundir con Diógenes de Laercio, que era un historiador de la vida de los filósofos clásicos. Diógenes de Sinope, le llamaban el perro, fue el fundador de la escuela el cinismo. ¿Y qué tenía él de interesante y por qué lo llamaban el perro? Porque él vivía en un junco, o sea, decidió renunciar a todos sus bienes materiales, que los tenía, decidió vivir en un junco como el Chavo, ¿no? Como el barril del Chavo, se masturbaba en la calle, orinaba en la calle, vivía, lo único que hacía, la única pertenencia que tenía era
como una suerte de recipiente con el que bebía agua, y cuando se dio cuenta que un niño bebía agua con las manos, digo, pues esto también me libero de esto. Y lo que quería mostrar, encarnándolo con su propia vida, era la renuncia a no solamente los valores establecidos, sino los bienes materiales. ¿Sí? Es una búsqueda por renunciar con todo aquello, con el nomos, con lo normativo, y vivir de acuerdo a la physis, de acuerdo a la naturaleza. De ahí viene la palabra cínico, que de hecho se empezó a decantar por la actitud que tenía Diógenes frente a la realidad. Tanto así que hay una anécdota que dice que una vez se le acercó el gran Alejandro Magno, y pues, a ver, Diógenes era un personaje muy inteligente, pero muy debatido, y le dijo, mira, Diógenes, se le paró enfrente, ¿quieres por favor ser mi asesor político? O sea, quiero que me asesores, me acompañes, que de hecho también Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno cuando Alejandro Magno estaba muy joven. Y Diógenes le dijo que no. Y Alejandro Magno, mira, soy Alejandro Magno, o sea, ¿qué querés? ¿Qué querés que te dé? O sea, tengo todo lo que quieras. Y Diógenes le dijo, mira, ¿sabes qué? Si necesito algo, movete un momentico, porfa, que me estás tapando el sol. Entonces, de alguna forma, y bueno, Alejandro Magno pues se fue pirado de ahí, porque pero esa actitud, digamos, decantó con la postura que tenemos hoy en día, o la acepción con la que tratamos hoy en día el cinismo. Pero la cuestión es que el cinismo empezó a tratarse como si fuera una cuestión peyorativa, como si fuera una suerte hipócrita. O sea, hoy en día se toma como si fuera una hipocresía frente a los valores que se dice supuestamente creer y que finalmente no se siguen, ¿sí? Como por ejemplo decir, no sé, soy monógama y no sé, ser infiel. Digamos, eso es cínico, en tanto que hay unos valores que se supone que sigo, pero de alguna forma mi actitud dice lo contrario, que es muy interesante que se haya partido tanto la acepción, porque Diógenes encarnaba lo que decía, o sea, encarnaba el vivir con la naturaleza, mientras que el cinismo contemporáneo es más lo contrario, es no encarnar los valores que se dicen tener. Ya, yo creo que ahí hay un cambio de posicionamiento, un cambio de algo en lo cual estaría bien entrar en el cinismo, entre el cinismo de Diógenes y el de ahora, ¿no? Sí que estaría bien indagar un poco más en esta figura de Diógenes, que tiene varias anécdotas también muy interesantes, frases, ¿no? Por las cuales se lo recuerda, pero sobre todo ver un poco de dónde venía, ¿no? Cómo él se ubicó en esa posición de perro, cómo se identificó con esa posición, ¿no? Y es interesante un poco hacer una mínima historia de su familia, ¿no? O sea, se dice que la familia de Diógenes tuvo muchos problemas con las autoridades, que de hecho a su padre lo condenaron por haber robado, ¿no? Es decir, que su familia fue condenada culpable de ciertas infracciones en ese momento y los desterraron incluso de la polis. De ahí una de las otras frases, además de esta experiencia con Alejandro Magno, que se le conoce a Diógenes, que es la de ellos me condenaron a irme, yo los condeno a quedarme, ¿no? Es decir, como una cuestión de que a su familia la habían exiliado de la Atenas de esa época y él como que un poco le juega como el retruque y se queda y es como, bueno, ahora van a ver lo que es tenerme un poco aquí, ¿no? Después, bueno, está esta famosa escena en la que se comenta que viene Arístipo y le dice que también era un alumno, era discípulo de Sócrates, discípulo de Sócrates, que le dice como, mira, Diógenes, si trabajaras para el rey no tendrías que comer lentejas, ¿no? Y él también le da la vuelta y le dice, bueno, si comieras lentejas no tendrías que trabajar para el rey, ¿no? O sea, que tenía esta lucidez siempre, súper ahí. Bueno, y otra cosa que contaban de él es que iba caminando siempre por las calles de Atenas con una antorcha o como una especie de lámpara prendida, ¿no? Con una antorcha a plena luz del día, y la gente le preguntaba, ¿pero qué haces, Diógenes? Decía, buscando al único hombre honesto, busco un hombre honesto. Siempre tenía como ese tipo de respuestas. ¿Qué pasa? Claro, ahí vemos el cinismo como algo que de alguna manera atenta contra la norma, y esto creo que ahí abre una paradoja, es decir, atenta contra la norma es visto de alguna forma como algo, como decías Pau, como en el límite de lo aceptable o que va más allá de lo aceptable. Se suele, de hecho la RAE lo define como desfachatez, actitud impúdica, desvergüenza, impudicia, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas, obscenidad descarada. Pero, ojo, porque Diógenes atentaba de alguna manera contra el poder, es decir, había algo ahí donde ponemos la vara, ¿no? Cómo ponemos el límite entre alguien o el cinismo como este lado, entre comillas, positivo, o que puede ser como interesante, como hablamos en una tertulia sobre la ironía, que la ironía es un recurso intelectual y bastante elevado para a veces poner en jaque el poder o incluso derribar ciertos órdenes ideológicos y políticos del momento. Si Diógenes atentaba contra esto, era como, mirad ustedes cómo
para vosotros que admiráis a Alejandro Magno y a estos grandes ídolos, y a mí me da igual, es decir, como que para mí no significan nada, ¿no? Entonces, de alguna forma, revela, tiene un mensaje ante una sociedad, revela un otro mensaje. Ahora, entre eso y el cinismo que yo considero y que me gustaría hablar contemporáneo, hay grandes diferencias, ¿no? O bueno, o el cinismo que podemos entender como quizá una desfachatez o un acto que pueda ser más bien violento o agresivo. A mí se me venía un poco en esto las diferencias que hablamos entre la ironía y el sarcasmo, ¿no? Y la ironía era este recurso intelectual y de alguna manera que creaba complicidad con el otro para poner en jaque algo de la norma o algo de lo hegemónico, mientras que el sarcasmo en su etimología misma era un morder la carne y por tanto tenía una connotación más agresiva, más de, digamos, revelar la falta del otro y bueno, para cubrir la propia, ¿no? Bueno, el cinismo podría tener creo que las dos, es decir, el cinismo podría también ser una manera de atacar a un otro y revelar su falta, como una manera también, bueno, de cubrirse a uno mismo o como un acto, digamos, como una estrategia o un recurso intelectual interesante, como son estas escenas que hemos comentado con Diógenes, ¿no? Pero sí que hemos ido de un otro al otro, diría Lacan, en el sentido de que, fijaros que Diógenes vivía o era un cínico y atentaba contra el poder hegemónico. Hoy en día yo creo que donde más cinismo vemos es en el poder hegemónico hacia la población o hacia la gente, como hemos visto esta semana con Jeff Bezos y la boda en Venecia, bueno, acá el desfile de Louis Vuitton, Katy Perry yendo al espacio. Tiene algo ahí, hay algo ahí de cinismo, de obsceno y de absurdo. O sea, es que podemos coincidir que las tres. Amiga, por eso somos amigas. Porque estaba pensando justamente en la ironía, porque, bueno, dos cosas. Y también en algo que acabas de decir, que se te adelantó alguien, que es Zizek. Zizek, este señor, que es un personaje, bueno, en este texto lo habla, pero lo habla sobre todo en un texto que se llama literalmente Hipocresía, que, bueno, y él, no sé si no lo conozcan, pero Zizek es un filósofo neomarxista o postmarxista también lo llaman, y es esloveno, y es muy interesante porque el hombre, no sé, por ejemplo, a veces hace videos en YouTube metido en una tina y habla como diciendo como que está peleando como con el mundo. Entonces es un personaje, él en sí mismo, o sea, él encarna un poquitico ese Diógenes, ¿no? Sí, y él encarna un poco ese ser Diógenes, ¿no? Esa ruptura frente al otro, y él hace, en este texto que se llama Hipocresía, hace una distinción entre el cinismo clásico y el cinismo contemporáneo, que él le llama el cinismo ilustrado. Y entonces el cinismo clásico, que de alguna manera es disruptivo, pone de cara como el orden de lo social, del orden del poder, que encarna propiamente Diógenes, porque lo que dice Zizek es que Diógenes no habla sobre el poder, él encarna la revelación ante el poder, su vida misma es esa revelación ante el poder. Pero lo que pasa con el cinismo ilustrado, que es el cinismo moderno, el cinismo contemporáneo, es que es aquel del que lo sabe todo, pero no cree en nada, y sigue de alguna forma por una suerte de desdén, pero al mismo tiempo de desidia, sigue con el orden establecido aun cuando sepa que se puede revelar ante él. Es decir, es aquel que dice, el cínico contemporáneo es aquel que dice, no, es que el capitalismo es una mierda y todas las mañanas se va a trabajar todo para poder alcanzar su mileurismo, que nos pasa a todos. Obviamente ya podemos hablar de condiciones histórico-materiales, bla, bla, otro problema, pero lo que dice Zizek es que esto se empieza a utilizar precisamente como una maquinaria de poder, porque lo que hace es que todo el mundo sea capaz de ser crítico frente a la sociedad, pero al mismo tiempo que no podamos hacer nada frente a esa crítica. O sea, lo que pasa con este cinismo ilustrado es que todos somos cínicos, todos podemos decir, no, es que el poder es una mierda, el sistema no funciona, y es como estás en el sistema, y el poder sigue siendo aquel que estás habitando también. Entonces, de alguna forma te pone en el lugar de, vale, sí, puedes criticarlo, pero estás dentro de él. Este cinismo lo que hace es mostrarte tu incapacidad de poder hacer algo frente al orden hegemónico, y de alguna forma es esta maquinaria que perpetúa el poder. Yo creo que ahí la complicación que tenemos es, como dije, Sofía estaba en el Congreso hace poco en Madrid, ese otro es inconsciente, es decir, el capitalismo contra el cual luchamos y nos rebelamos y creemos que está allá afuera, ¿no? Hoy en día se escuchan todo el tiempo reels y en podcast y todo el tiempo hablando como que porque el capitalismo nos hace esto, el capitalismo, como si fuese un ente que está por fuera, ¿no? No, chicos, es que el capitalismo está dentro, o sea, exacto, hay que atacarlo desde dentro, es casi como una cuestión
inmunológica la que tenemos que desarrollar para poder realmente luchar por contra el capitalismo. Byung-Chul Han hablaba del paradigma, a diferencia, hablando de Foucault, de hecho, ya no tenemos una defensa del otro como el paradigma inmunológico, sino que habla de hecho un paradigma neurológico, o sea, es un paradigma de protegerse contra sí mismo y no protegerse necesariamente del otro. Exacto, claro. Y lo más difícil de reconocer es eso, es que está dentro. Eso es como la parte más irónica, ¿no?, de toda la situación. Mientras sigamos buscándolo fuera y luchando con algo que está fuera, será una lucha sin resultados. O ni siquiera sin resultados, que refuerce al amor, que es aún peor. Pero claro, lo que tienen en común, que creo que es el hilo que venimos tejiendo, tanto el cinismo como lo absurdo, como lo obsceno, es justamente esto, y en esto creo que es el núcleo de la tertulia de hoy, ¿no? En las tres, digamos que hay una caída del otro. Por eso yo creo que las podemos relacionar con la muerte de Dios, y por eso nos llevan a la época contemporánea. Es decir, ¿por qué estos tres significantes definen de alguna u otra forma nuestro tiempo? Porque surgen de alguna manera después de la muerte de Dios, de la muerte de algo que daba sentido y regulaba a la sociedad hacia se supone un mismo norte, por decirlo así. Aquí tenemos a Papa Nietzsche, más allá del bien, ¿no? Y había un otro, es decir, había una suerte de otro, una ilusión del otro, mejor dicho. Nunca hubo el otro, no es que el otro antes existía, ahora no existió. El otro no existe, ¿no? En eso Lacan lo deja muy claro, pero eso no quiere decir que no opera. Y aquí es donde tenemos el meollo de la cuestión, la paradoja. Que el otro no exista no significa que no tenga una función a nivel subjetivo y a nivel social. El otro, y en este caso podemos hablar de muchos otros, ¿no? El gran otro, que es el otro no barrado, el otro del discurso, el otro del lenguaje, pero también el otro del semejante. Yo creo que hoy lo que vemos mucho es esta cuestión del otro que no me importa. Ya cuando entremos más en lo obsceno, esta cuestión a veces, lo obsceno tiene algo de mostrar demasiado algo que debería quedar oculto, como es lo siniestro un poco, ¿no? Esta cuestión de algo que debería estar velado, siempre, bueno, tener que revelarlo. También como que tiene algo de un cierto exceso, de un cierto mostrar, pero de un cierto no me importa demasiado el otro, que es lo que vemos a veces en la calle cuando la gente se está haciendo selfie, filmando, no sé qué, y es como que pasa gente alrededor y no le importa. Y en esto Lacan va a decir, se ha perdido la vergüenza, o ya no hay vergüenza, ¿no? Esta cuestión, y creo que esto también nos conecta con estos tres significantes. Ya no hay vergüenza, ya no hay problema en ser cínico. Los políticos ya ni siquiera, como dijimos la vez pasada, para ir a la guerra tienen que dar argumentos demasiado coherentes o razonables o convencer a la población de que los apoyen. No, es como, tiramos 2 bombas en una central nuclear, bueno, es lo que hay porque es así. Ya está, no hay mucho relato, no hace falta el velo, el decorado, la mentira. No, es como que hay algo ahí muy transparente, ¿no? Propio de la sociedad de la transparencia, donde todo tiene que estar, bueno, ahí como al descubierto, y lo que se ha perdido, y creo yo que es lo más importante, es el velo. Justamente. Sí, hay varias cosas súper interesantes, y es que, bueno, y volviendo, creo que también algo aquí transversal es un poco la ironía, que la nombramos aquí, porque claro, estas actitudes son irónicas. De hecho, ya voy a la ironía, pero ya que empezamos a hablar del obsceno, quiero ir a la etimología. Obsceno no tiene una etimología muy clara, de hecho la raíz no se entiende muy bien, entonces se toma desde 2 lugares. Uno, ob, es un prefijo que significa fuera de, y caenum significa de la suciedad, ¿sí? Es como, es algo que es como lo indecente, que es aquello que no debe quedarse, que es aquello fuera de lo visible o lo decible. Pero también se traducía como ob, que es fuera de, y cena, que significa escena. Entonces se utilizaba en el teatro para decir lo obsceno es aquello que está fuera de la escena. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que quedar detrás, lo que no se ve, los errores, todo aquello que no se puede decir, ¿sí? Lo que está dentro de los límites de lo decible. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo aquí a lo que dije que iba a mencionar antes, que es la ironía. Hay algo muy interesante en la ironía, que es como esta postura de estar un poco afuera de, pero al mismo tiempo en referencia al mundo. Hay un filósofo que se llama Søren Kierkegaard, que su tesis doctoral se llama el concepto de la ironía. Y dicen que es la primera actitud que tenemos cuando nos enfrentamos al mundo, y que la ironía es fundamental para enfrentarnos a la realidad dentro de los estadios de la existencia. Me explico. Él dice que hay 3 estadios por los cuales pasamos: el estadio estético, el estadio ético y el estadio religioso. A ver, Kierkegaard era un existencialista cristiano y bueno, en fin. Omitiendo esa parte, pero él dice que pasamos por, primero, un exceso de yoísmo, que esto de hecho se puede leer muy bien desde el psicoanálisis. Está el sujeto que se está definiendo así antes de ver que existe un otro, pero primero está el yo, no hay un otro, sino que es un yo mismo el otro, y luego hay una decisión hacia el otro. Pero ¿cuándo empieza a darse?
y empieza a analizar la figura de Sócrates, de hecho, para hablar de la ironía, y veía en Sócrates un personaje que era crítico, como un Diógenes, por ejemplo, que era crítico frente a la sociedad, que era crítico frente a lo establecido, que partía de su propio desconocimiento para reconocer cómo el otro podía llevarlo por medio de la mayéutica al saber, y de alguna forma era, estoy no en contra, pero digamos me estoy rebelando contra los valores establecidos, pero tengo como referencia el mundo, ¿sí? La actitud irónica tiene ese decir sin decir, ese estar como del otro lado del mundo, o sea, pararse afuera del mundo, mirarlo y decir, bueno, ¿qué sí me corresponde, qué no me corresponde, cómo me defino a mí mismo? Y eso nos puede llevar a dos caminos. Y él dice, está la ironía romántica, que la ironía de hecho es del romanticismo, encarnada por Shelley, por Hegel, bueno, es una ironía que se queda muy en, no solamente critico todo, sino que ya no tengo referencia del mundo, así que ya no sé ni siquiera como que quién soy yo, no hay ningún tipo de definición, no hay ningún tipo de compromiso, no hay un volver al mundo. Ya voy a ejemplos para entender más esto. Y la ironía socrática es una ironía que tiene cierto compromiso ético, porque recordemos, ¿no? Mito de la caverna, o sea, que es de Platón y obviamente estaba utilizando como ejemplo a Sócrates. Salió de la caverna, vio la luz un personaje y regresó a decir, oigan, salgamos todos, y le dieron de baja por esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo podemos relacionar, yo sé que estoy saltando muchos temas, pero voy a ir a un punto. Esto se relaciona un poco con el humor. Entonces, por ejemplo, un humorista que critica, no sé, el orden establecido, pero con un punto. Por ejemplo, para revelar, no sé, la desigualdad social, para revelar la desigualdad de, yo qué sé, de los colectivos minoritarios, como que hay cierto compromiso, hay un cierto me burlo, me paro desde afuera, pero hay un compromiso frente al otro. Pero la actitud irónica romántica, que es la que nos lleva al cinismo contemporáneo, es la de critico todo y me vale, o sea, no hay ningún compromiso con el mundo, no hay ningún mundo compartido, es crítico, sí, claro, por criticar. No hay otro en ese sentido, no hay el prójimo, ni siquiera o el semejante o... Llega a tumbar todos los valores establecidos sin, que lo que nos propone Nietzsche, precisamente el nihilismo activo de Nietzsche, por eso no es un nihilismo pasivo que nos lleva a un pesimismo, no, él propone, rompamos los valores establecidos, pero hagamos una transvaloración de los valores, creemos unos nuevos valores, se murió Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué va a hacer el superhombre? ¿Dónde está la voluntad de poder? La sensación de ahora es como si se hubiese desgarrado el velo, y ya está. Y todo el mundo se quedó como, bueno, y vale. Justamente el humor, sí. Mencionabas el humor es ya un velo frente al obsceno, es decir, el humor, el amor, el asco, el pudor, la vergüenza, la repugnancia, todo ese tipo de cosas ya son un velo ante algo del orden de un exceso que se pone en evidencia, ¿no? Ante el otro, ante uno mismo, bueno, normalmente ante el otro, podemos decir. Y que transfiere de alguna manera angustia al otro. O sea, obsceno también viene de exceso, viene de esta cuestión de estar fuera de escena, de ya no hay escena, y recuerden que el velo también tiene mucho que ver con esta escena, pero porque revela algo, es decir, el velo tiene la cualidad de, por un lado, cubrir, imagínense una cortina, por un lado cubrir, pero por otro lado mostrar otra cosa, el telón del teatro, ¿no? El telón del teatro oculta lo que hay detrás, el behind the scenes, pero por otro lado muestra lo que hay delante, que es esa escena que se va a poner en juego allí, ¿no? Es un poco lo mismo en este caso. Y claro... Sí, rompe como, lo leía por ahí, la ley simbólica, como la idea de la norma, el nomos, rompe el nomos. ¿El nomos? ¿Cómo? Nomos como norma, ajá, sí. Ya, bueno, claro, es que esta es la cuestión, ¿no? A partir de la muerte de Dios, como que hay algo ahí del sinsentido que emerge, ¿no? Porque ya no hay esta cuestión orientadora desde un sentido unitario para todos, o una cuestión de lo que había que ser, y algo de la norma se resquebraja, pero sobre todo algo del orden de lo reprimido se va a cambiar. Porque tanto en lo cínico como en lo obsceno, y esto lo vemos mucho hoy en día, hay algo del orden de lo no reprimido, no hay represión. Y hoy lo vemos mucho, es decir, todo es mostrado en las redes, todo tiene que ser hablado con la pareja, yo qué sé, no, ayer me tiré a no sé quién, y las relaciones, he escuchado tanto en relaciones monógamas como en relaciones abiertas, ¿no? Bueno, nos tenemos que contar todo lo que hacemos, ayer fui, no sé qué, y le metí el dedo, y es como, no, o sea, hay cosas que no quiero saber, o sea, realmente se ha perdido esta cuestión de dejar algo en reserva, ¿no? Como, y aquí esto lo abro para debate, ¿no? De por qué nos está pasando esto, o sea, por qué está pasando el hecho de que todo lo tengamos que mostrar, develar, revelar, mostrar, y no haya intimidad. Es la muerte no solo de la vergüenza, es la muerte de la intimidad también. El muerte de esa cosa que podríamos dejarnos, como una amiga dice, para el foro íntimo,
y no necesariamente contarle a un otro. ¿Por qué no contarle a un otro? ¿Porque seamos mentirosos? No. Hay que diferenciar entre mentira y ocultar algo y tal. También hay que diferenciar entre un ocultamiento de algo que uno ha hecho, qué sé yo, malo, por decirlo así, pero creo que hablo de un ocultamiento sano en el hecho de también preservar al otro de un goce propio. Porque al otro no debe, ni puede, ni quiere, yo creo, saber exactamente de qué gozo. Difícil que uno lo sepa también exactamente en su pureza. Pero bueno, digamos que al otro, el goce de uno le es angustiante. Como a nosotros nos es angustiante el goce del otro. El goce en su estado más puro, ¿no? Por eso necesitamos estas cortinas y estos velos, que yo creo que hoy en día en nuestra exhibición, dentro de un marco de un mundo de la transparencia, nos llevan a un mundo muy angustiante donde no hay marco, justamente, no hay una estructura que delimite lo uno y lo otro. Está todo como allí un poco como fusionado, confuso, ¿no? Como... Sí, como no... Primero está desdibujado el otro porque no se entiende qué es lo uno y qué es lo otro y porque queremos hacer de lo otro uno mismo. O sea, que estamos buscando espejos. Han le decía esto, que estamos en el infierno del igual. Estamos buscando espejos que solamente reflejen nuestro deseo o en ocasiones pues lo que estamos es precisamente desdibujados de qué es lo uno y qué es lo otro. Estamos hablando, de hecho, esta conversación se dio otras bambalinas ayer, que yo le contaba como ejemplo... Qué paradoja, porque ahora sí, me doy cuenta que... Sí, lo estábamos hablando. Sí. Porque me estaba contando un caso, una cosa de ella, y yo le estaba contando que yo no tengo ningún filtro con lo decibles, entonces tengo un problema, obviamente, soy una histérica de manual, pero le contaba que me pasó con mi pareja, que yo suelo contar todo lo que viví antes de estar en pareja. Entonces es como con pelos y señales. Yo primero tuve este novio, luego me pasó esto, y luego sufrí por esto, y luego hice esto, desde lo bueno y lo malo, o sea, que me deja parada en un mal lugar. Siempre lo había usado como un argumento de quiero que el otro sepa quién soy, qué soy, y darme como por entera, pero hablando con Flor y también en terapia, a ver, hay que reservarse un poco de la intimidad. Precisamente porque hay algo del orden del sarcasmo, ¿no? Algo del morder también al otro, porque en algún punto mi pareja me dijo como, mira, o sea, no me molesta del todo, pero para mí es súper innecesario ciertas cosas que me estás diciendo. O sea, bájale 3 rayas a la información y podemos ser muy pareja y amigos, pero somos pareja, o sea, se vuelve un poco incómodo. Y ahí entendí que había un otro, o sea, estaba poniendo por encima mi yo y mi deseo de no sé qué, terapia, el otro. Y no lo estaba teniendo precisamente en cuenta él. Y algo aquí que me parece, y que relacionamos con este último concepto que nos falta, porque tiene que ver, porque por algo relacionamos 3 conceptos, absurdo viene por fuera de, ab es fuera de o privación, y sordo significa sordo, mudo o desentonado. Significa, es como privarse del sonido. Entonces está relacionado con lo disonante, con aquello que, digamos, está fuera del orden, vuelve y juega, de lo decible. Y hay un filósofo, que lo tengo aquí, que justamente en este texto, ay, lo amo este texto, chiquitico, léanlo por favor, de hecho me lo traje, de los pocos que me traje desde Colombia, el mito de Sísifo, de Albert Camus, el que, de hecho, padre del absurdismo, precisamente, coge la etimología de la palabra, de precisamente el privar del silencio, y la relaciona con nuestra búsqueda del sentido. ¿Qué pasa? Lo que dice Camus es que la verdadera pregunta que deberíamos hacernos en filosofía, estoy parafraseando el inicio de este ensayo, la verdadera pregunta que deberíamos hacernos en filosofía no es si existen categorías, como hablaba Kant o Aristóteles, no es si el mundo gira o no gira, o sea, básicamente dice eso nos importa un culo. La verdadera pregunta es ¿por qué no nos suicidamos? O sea, porque si tenemos la opción no lo hacemos. Y va a empezar a desarrollar la pregunta, y de verdad les sugiero mucho este libro, pero leanlo completo porque parece que al comienzo lo estuviera sugiriendo, lo cual no es así. Y entonces él lo que dice, y hace una analogía con, porque muchas veces una razón para vivir fácilmente se vuelve una razón para morir, y una persona que se suicida no es porque odie la vida, es porque la ama demasiado, tanto así que no es acorde con sus expectativas y decide renunciar como lo plantea, ¿no? Hay muchas cosas que decir, pero entonces él hace una analogía con el personaje Sísifo, que muchos lo conocemos, ¿no? Que fue condenado pues le hizo un montón de jugarretas a Zeus para no morir, y dijo, Zeus, todo bien, bueno, entonces va a subir esta roca, va a llegar a la punta de la montaña, se va a caer, y así hasta el infinito. Entonces, que es una analogía un poco como con nuestra realidad cotidiana, hacer acciones todos los días que parecen sin sentido y nos llevan al mismo lugar. Dice, ¿qué hubiese podido hacer Sísifo? Sísifo hubiese podido, no sé, pararse en la punta de la montaña y decir, pues salto y me mato. Pero
eso hubiese pasado si, o eso pasaría si él no acepta precisamente el absurdo. ¿Y qué es el absurdo para Camus? Es el silencio irracional por parte del universo, ahí viene la palabra silencio, es el silencio irracional por parte del universo cuando nosotros hacemos la pregunta por el sentido de nuestra existencia. Significa, no tiene que ver ni con el sujeto ni con el mundo, es la relación entre las dos cosas, que nosotros le exigimos al mundo un sentido, un propósito, un algo, y el universo nos deja en visto, 2 chulitos azules, porque no hay respuesta, porque las abejas polinizan, porque las flores son el órgano reproductor de la planta, pero el humano no tiene un sentido entendido como propósito, sentido entendido como esencialidad, sentido entendido como definición. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice Camus? Cuando no aceptamos el sinsentido, cuando no aceptamos que precisamente hay un silencio irracional por parte del universo frente a la idea que tenemos de esencia, de propósito y demás, pues nos matamos, porque pues pusimos propósitos muy temporales, o no los alcanzamos, o los alcanzamos muy rápido, algo va a pasar, la vida provoca sufrimiento, ya no lo dijo Schopenhauer, y nos morimos. El otro camino es un suicidio filosófico, que es imaginarte así si fue la punta de la montaña y que pregunte, dioses, por favor ayúdenme, o no, voy a creer que esto es un designio divino, o mejor creo en astrología, o mejor, no sé, leo allá 2 para encontrarle propósito a esto, no sé, cualquier cosa. Hasta dice que el marxismo se puede volver un suicidio filosófico, es decir, creer que algo afuera de mí le va a dar sentido a mi existencia cuando no hay sentido. Y la tercera salida, que es la interesante,